los estímulos supranormales hackean el sistema cerebral de recompensa. Cuando estamos frente a un estímulo supranormal, vamos a tender a elegirlo. Y si se fijan, los seres humanos estamos todo el tiempo diseñando estímulos supranormales. Un concierto puede ser un estímulo supranormal, una buena torta de chocolate con dulce de leche es un estímulo supranormal, una medialuna es un estímulo supranormal y por supuesto que la pornografía es un estímulo supranormal. Frecuentemente, cuando charlo con alumnos o doy charlas en colegios o a distintas personas, me encanta preguntarles, ¿te casarías con una muñeca de plástico? Obvio que me dicen cosas como, nada, ni loco, cualquiera. Algunas me han dicho, bueno, depende de la muñeca de plástico, ¿no? Y a todo el mundo le parece como muy loco, como muy fuerte. ¿Cómo? ¿Qué pregunta tonta o qué pregunta desubicada? No me inventé esa pregunta así de la nada. Un ruso, Yuri Tolochko, se casó con Margo, su muñeca de plástico, en el año 2020. Después parece que se separaron porque no se llevaban del todo bien, pero el tipo se casó con la muñeca de plástico y está, si quieres te pongo ahí el link de la noticia, es muy fácil de buscar y encontrar. Y a todo el mundo nos puede parecer muy loco. Lo que yo te quiero explicar a lo largo de este capítulo es que no es tan loco. ¿Por qué? Bueno, para eso primero tengo que remontarme a la década del 70. En realidad es mucho antes, pero en la década del 70, Nicolas Tinbergen, un holandés, o ahora sí dice un hombre de Países Bajos, ganó el Premio Nobel de Medicina porque describió los estímulos supranormales. ¿Qué fue lo que hizo el tipo? Hizo un experimento súper elegante, decimos los científicos. ¿Qué fue lo elegante? Fue que el tipo tomó mariposas cebra, que son mariposas que tienen como unas alas muy llamativas y de colores como las cebras. Tomó estas mariposas, pero machos y hembras. No se sabían que en las mariposas hay machos y hembras y copulan entre ellas. Y lo que hizo fue diseñar como unas mariposas de cartón que tenían unas alas, unas formas como más grandes y más llamativas, más extravagantes que las mariposas hembras naturales. Entonces el tipo dijo, bueno, ¿con quién copularán las mariposas machos? ¿Con las hembras normales o con las de cartón? ¿Qué piensan que pasó? Obvio, copularon con las de cartón. Entonces, genio. Premio Nobel, ya está, listo. Cierren el estadio, no, pero todavía no. Entonces, bueno, lo demostró con otros experimentos también similares, pero lo que vio es que hay a veces estímulos que son exagerados o anormales que de alguna forma hackean nuestros sistemas de recompensas naturales. Cuando estamos frente a un estímulo supranormal, vamos a tender a elegirlo. Y si se fijan, los seres humanos estamos todo el tiempo diseñando estímulos supranormales. Un concierto puede ser un estímulo supranormal, una buena torta de chocolate con dulce de leche es un estímulo supranormal, una medialuna es un estímulo supranormal y por supuesto que la pornografía es un estímulo supranormal. Entonces, ¿cuál es el tema? Es que justamente eso, los estímulos supranormales hackean el sistema cerebral de recompensa, que es al personaje que hoy les quiero presentar. Ya les había contado en otro podcast que la dopamina surge de un conjunto de neuronas que está en el tronco del encéfalo, llamada área tegmental ventral. Esta área también envía neuronas a otro grupo de neuronas que está ya empotrada en el cerebro, que se llama núcleo accumbens. Y ese núcleo accumbens tiene una función elemental. Tanto que mi padre, por ejemplo, dedicó toda su vida a estudiarlo. Y yo a mi padre lo escuchaba en sueños diciendo, no, el núcleo accumbens, el núcleo accumbens. Esto es verdad, mi madre está acá presente para atestiguarlo. Así que desde chiquito yo estuve amigándome con el núcleo accumbens. Bueno, ¿y cuál es la función del núcleo accumbens? La función del núcleo accumbens es detectar novedad. La dopamina o las vías dopaminérgicas o el sistema de recompensa es como el mal llamado sistema o neurotransmisores del placer, pero no es preciso eso. El neurotransmisor o las vías de la novedad. Entonces nos sirve para encontrar una novedad muy específica que es de comida o de parejas sexuales. O sea, ¿qué es lo que más activa al núcleo accumbens? La posibilidad de encontrar o de estar en contacto con grasas, azúcares o sexo. Probablemente proteínas también, pero en la literatura que yo leí era grasas, azúcares o sexo. Eso es todo. Y también lo que encuentra son saliencias. ¿Dónde puedo encontrar más? ¿Dónde hay una novedad? ¿Dónde hay una saliencia de esos estímulos? ¿Y qué es lo interesante? Que después ese núcleo accumbens envía neuronas, envía información a través de esas neuronas hacia el lóbulo frontal del cerebro.
Y ahora les presento también al lóbulo frontal. Es el que nos distingue de buena parte o de casi todos los otros animales del planeta Tierra. El lóbulo frontal es lo que distingue al Homo sapiens de los otros homos que han ido apareciendo a lo largo de la historia. El lóbulo frontal es el que nos permite conectarnos con los demás. El lóbulo frontal básicamente es la base biológica de las funciones ejecutivas. Es lo que nos permite proyectar una idea o tener eso, sentido de la existencia, es lo que nos permite llevar a cabo un plan, ponerlo en marcha, corregirlo y volver a ponerlo en marcha. Y ese lóbulo frontal arma o permite que armemos el plan, permite que también vivamos de cosas abstractas como los valores, porque los valores en el fondo son como una forma de planificación que logramos a través del lóbulo frontal, y nos pone en marcha ese lóbulo frontal. ¿Cómo nos pone en marcha? Y porque después se conecta con la corteza motora, y la corteza motora va a los músculos y literalmente nos pone en marcha. Utiliza la información que le llega al núcleo accumbens para que nosotros busquemos aquello que asegura nuestra supervivencia, como la comida, que asegura la supervivencia del individuo, o la sexualidad, que asegura la supervivencia de la especie. Y lo interesante es que el lóbulo frontal es plástico, o sea, todo el cerebro se dice hoy que es neuroplástico, o sea, que se remodela según las experiencias, según la información que le llegue. Y eso hay también muchísima evidencia científica. Entonces, su función depende mucho de la información que le llega del núcleo accumbens. Y además también, el núcleo accumbens o la dopamina siguen como ciertos fenómenos. Un fenómeno fundamental es el de la tolerancia, o sea que hay cosas que cuando yo estoy en contacto con ellas voy a necesitar como cada vez más dosis para tener el mismo efecto. Les habrá pasado, por ejemplo, si tomaron alguna vez vino. La primera vez que uno toma vino, por ahí tomas el fondo de un vaso y ya medio que te pega. Y después, con práctica y con experiencia, si vos querés tener el mismo efecto, tenés que bajarte una botella. Y hay gente que se baja 2 botellas de vino y andan como si nada. Eso es porque el cerebro y el cuerpo se va como adaptando a un nivel de estimulación y de esa forma también nos aburrimos y evolucionamos. Pero también a veces los seres humanos, en vez de evolucionar, subimos la dosis y chao. Y así pueden ocurrir cosas muy locas como, por ejemplo, la de un conocido mío, fanático de la comida, y fanático de la pizza, empezó a hacer distintos tipos de pizza hasta llegar a la pizza con Oreo. ¿Cómo es que alguien come pizza con Oreo? O también llegó a comer milanesas con dulce de leche. Justamente porque la comida hace liberar dopamina y entra en fenómenos de tolerancia y necesita cada vez más dosis para tener el mismo efecto. O subir la dosis o le vas haciendo modificaciones. Así por un lado pueden hacer la comida gourmet o por otro lado te puedes comer la pizza con Oreo. Esto te puede parecer muy loco, pero está estudiado también desde hace muchos años. En 1848 ocurrió un accidente que cambió la historia de las neurociencias, que fue el accidente del famoso Phineas Gage. Phineas Gage era un obrero que se dedicaba a instalar trenes. Era un hombre responsable que dirigía en su trabajo, que se hacía cargo de su familia. Parte de su tarea era justamente hacer explosiones para poder instalar las vías del ferrocarril. Y el método que tenían en esa época para hacer explosiones era bastante rudimentario. Lo que hacían era hacer un hueco en el piso, en ese hueco poner un montón de pólvora, sobre la pólvora poner tierra y esa tierra y esa pólvora la aplastaban con un fierro, básicamente, y le pegaban con todo. Y después de eso le ponían una mecha y lo hacían explotar. ¿Qué pasó? Al buen Phineas Gage se le chispoteó, se distrajo y se olvidó de poner la tierra, entonces le pegó derecho con el fierro, un fierro bastante grande, de 1 metro o más de largo y bastante ancho, le pegó directo con el fierro a la pólvora. Eso hizo una chispa, explotó la pólvora y el fierro le entró por la mejilla, le pasó por el ojo y salió volando atravesándole el lóbulo frontal izquierdo del cerebro. Por la explosión eso pasó tan rápido que eso cauterizó la herida y el tipo, o sea, solo le afectó el lóbulo frontal y siguió vivo. Y de hecho siguió consciente en el momento. Y después fue estudiado por un médico que se llamaba John Martin Harlow, que también se hizo famoso por estudiar a Phineas Gage. ¿Qué fue lo más interesante que pasó? O sea, pasaron como algunos fenómenos muy misteriosos. Uno fue que a Phineas Gage le cambió la personalidad.
Era un hombre responsable, era un hombre sensible, era un hombre cuidadoso, educado, y a partir de ahí fue literalmente un fiestero. Se fue de fiesta por el mundo, le importó 3 pepinos a su familia, le importó 3 pepinos a su trabajo y se fue a vivir la vida. Y detrás de él fue John Harlow, por motivos científicos, supuestamente. Entonces eso fue un misterio porque pensaban como que la personalidad era algo como muy conceptual, espiritual, y de repente, ¡pum!, el tipo es otro después que tiene un agujero en el cerebro. Entonces uno de esos primeros misterios fue qué pasa en el lóbulo frontal, que cuando te lo vuelan sos otra persona, o qué es la personalidad. Bien, y por otro lado, el otro misterio es cómo se bañaba este tipo. O sea, se ponía un corcho para que no le entre agua, cosas que nunca sabremos porque no volvió a pasar nunca más. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que no hace falta que te pase un caño por el cerebro para quedar como Phineas Gage. ¿Por qué? Porque si vos estás expuesto a niveles muy altos de dopamina, tu lóbulo frontal se va remodelando de forma tal que cada vez sos más prisionero de aquello que libera dopamina. Cada vez vas perdiendo más capacidad de control, de proyección, de ejecutar planes, porque cada vez te importa más aquello que libera la dopamina. Y eso es lo que pasa en gran parte de las adicciones. Las adicciones, en el fondo, son distintas circunstancias que hackean el sistema cerebral de recompensa, que hackean el núcleo accumbens de una manera como arbitraria o poco natural. Entonces te hacen liberar niveles de dopamina extremos y a tu cerebro le hacen como trampa, le hacen comprar pavadas que no le dan un beneficio real al individuo, al organismo o a la especie. Y ese es el problema de las adicciones en general. Y esto no te hace acordar a las mariposas de Timberger. Los seres humanos todo el tiempo estamos generando estos sistemas como hiperdopaminérgicos, estos estímulos supranormales. De hecho, por ejemplo, un dato muy divertido es que no existen animales obesos en la selva. Los animales obesos solo existen junto a los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres diseñamos estos estímulos supranormales y ahí los perros se la pasan comiendo y se hacen gordos, pero los perros no hacen estímulos supranormales y nos enganchan de forma tal que a pesar de las consecuencias no nos podemos liberar. Esto que le pasó a Phineas Gage, de quedar frontalizado, de quedar sin las funciones del lóbulo frontal, te pueden pasar si estás en contacto con estímulos supranormales. Cualquier tipo de estímulo supranormal es potencialmente adictivo. No hace falta hacer cosas raras. Y así es como uno va escalando y uno se va enganchando con las cosas que liberan dopamina y puedes terminar haciendo cualquier cosa. Así como las mariposas trataban de copular con mariposas de cartón, vos podés terminar haciendo cualquier cosa. Así que lo que hizo el ruso con su muñeca de plástico no es tan loco. Probablemente estuvo enganchado en una cadena de estímulos supranormales que le fue alterando el lóbulo frontal de forma tal que ya no le pareció tan loco casarse con una muñeca de plástico. Y yo he visto cosas muy similares en el mundo. O sea, de las peores cosas que vi en Buenos Aires, porque yo no soy de porteño, soy de Mendoza, pero una de las peores cosas que vi era caminando por Florida, que es una peatonal muy conocida de acá, vi una persona chiquita vestida de Caperucita Roja. Y cuando se da vuelta era una mujer de más de 80 años, toda arrugada, toda chiquita, con un cartel que decía Sex Shop. Y yo lo que pensé es, ¿a quién le puede excitar eso? Y al lado estaba el sex shop, vendiendo lo que venden en los sex shop. ¿Cómo alguien puede de alguna forma excitarse con eso? Bueno, y es un poco un Phineas Gage el que se excita con eso. Y si eso era una buena estrategia de marketing, es que hay gente que se engancha con eso. Los estímulos supranormales pueden ser muy complicados, te pueden alterar bastante la vida y la existencia. ¿Por qué? Porque te remodelan el lóbulo frontal, que es la base biológica justamente para elegir y para funcionar. Y se acuerdan que nosotros habíamos hablado en el primer podcast que el estudio de Harvard decía que justamente lo más importante para ser felices no es estar en contacto con estímulos supranormales, es poder sostener relaciones interpersonales, poder sostenerlas en el tiempo. Y eso te puede salvar la vida en muchas ocasiones. Hay que cuidar al lóbulo frontal. Y para cuidarlo, si quieren una recomendación práctica, menos es más. O sea, los estímulos supranormales son inevitables. Todo el tiempo todos estamos con estímulos supranormales. Pero si vos los mantenés como a raya, entonces van a seguir siendo estímulos supranormales y no te vas a volver loco. Yo suelo poner el ejemplo de que soy el loco de la pizza. A mí me encanta la pizza. Ahora, si como pizza lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, o como más pizza o le empiezo a tirar Oreo, ¿sí? Entonces, si yo no quiero entrar en esa lógica un poco ridícula, lo mejor que puedo hacer en realidad es comer pizza muy cada tanto. Y de esa forma la pizza para mí sigue siendo mágica, en lugar de comerla todos los días. Entonces, lo mismo pasa con cualquier cosa que sea súper excitante
o que sea un estímulo supranormal. Mientras menos, más. Entonces, si querés evitar casarte con muñecas de plástico, bueno, vas a tener que esperar a próximos podcasts donde ampliaremos este tema y lamentablemente hoy no cerramos el estadio acá. Fin.